días, bienvenidos a Factor Energético, a la entrevista con Guillermo Ortegón, Territory Account Manager de PAN. ¿Cómo estás? Hola Pedro, muy buenos días a ti y a toda tu audiencia. Muy bien, estamos muy entusiasmados con este cierre de año. Muy bien, pues vamos a hablar de la sustentabilidad y la eficiencia energética en edificios y oficinas. Digamos, si lo pudiéramos poner un poco en perspectiva con el tema de la pandemia, que puso a prueba las infraestructuras, tanto de las empresas, oficinas, pues prácticamente de todos los sectores económicos. Pandit, ¿qué ha visto ahí, estimado Guillermo? Pues mira, el tema de la pandemia ha planteado algunos temas interesantes a nivel de propietarios, de arrendadores de inmuebles, porque cuando llega la pandemia, pues básicamente todas las oficinas se mueven al modelo de home office. Ahí hay también un reto muy fuerte a nivel de cómo migrar todo el tema de comunicaciones, y también se dio otro efecto, y fue sobre los data centers, y es que se generó una activación y una dinámica muy interesante. Pero a nivel de oficinas, los edificios quedaron pues básicamente desocupados, y se empezó a Así es. generar esta discusión de si era mejor el modelo de trabajo en casa, si en algún momento se iba a regresar a las oficinas. Y en los primeros meses de la pandemia, pues el tema del home office era bastante interesante. Sin embargo, el tiempo fue pasando y la gente se fue dando cuenta que algo muy importante para las organizaciones, que eran los que ocupaban los edificios o los que ocupan los edificios, era el tema de la cultura organizacional, la cultura de la organización a nivel de los valores, a nivel de la interacción, de la colaboración, y eso se estaba perdiendo. Entonces, poco a poco la gente también se vino dando cuenta que las oficinas tenían un valor adicional y han venido regresando. ¿Qué fue lo interesante a nivel de propietarios, de arrendadores, de gestores inmobiliarios, que aprovecharon este tiempo de cierre de los edificios para actualizar sus infraestructuras, eh, porque sabían que los clientes iban a volver, y en función de eso, pues han hecho unas inversiones a nivel de tecnología, alinearse con las aplicaciones que tenemos, prepararse para el retorno, todo el tema del fortalecimiento de los sistemas de ingreso a los edificios, que va con tecnología, todo el tema relacionado con bioseguridad, con el tema de cámaras termográficas, con el tema de garantizar la ocupación a través de analítica de video, mejorar los sistemas de ventilación mecánica, los sistemas de aire acondicionado, y al final todo eso requiere monitoreo. Entonces, básicamente lo que se hizo fue acelerar todos esos procesos de convergencia de edificio digital, que es de desplegar automatización y sensórica en un edificio, y pues todo eso se hizo a través de las redes. Entonces, fue un reto importante para los dueños de inmuebles, y en eso se enfocaron. Y cuando tú hablabas de eficiencia, también fue la oportunidad para darse cuenta que esa infraestructura que se estaba actualizando o que se necesita actualizar, porque algunos todavía tienen en sus planes el tema de la actualización, pues traía unas eficiencias consigo. Como te digo, el tema de la convergencia hace que con una única red tú monitorees toda la infraestructura del edificio. Eso fue bastante positivo porque hizo eficientizar todo el modelo. Entonces, hay múltiples oportunidades en todo este tema del regreso, especialmente en los edificios de oficinas, pero no solamente en oficinas, en edificios de educación, en edificios de salud, ahora que se están abriendo sectores como el turismo, el entretenimiento. Entonces se han abierto muchas oportunidades para eso. Ok, bien. Muy interesante el planteamiento. Ahora, si lo viéramos a nivel América Latina, si pudieras ubicar un poco o ubicar países, digamos, a quién se le facilitó y a quién se le complicó por infraestructura, por lo que haya sido, digamos, a nivel país, digamos, si pudiéramos hacer un mapa un poco así muy general de cómo pasó un poco en los países, si pudiéramos destacar algunos, digamos. Pues te puedo hablar digamos que la ventaja de Pando es que tenemos operación en América Latina. Y de allí ha sido importante ver un tema que ha impactado en general los países, y es la activación del negocio, como te decía al comienzo, de data center. Fue fuerte el choque en que
todas las personas fueran a trabajar a sus casas y se tuviese que utilizar las aplicaciones de cloud, se tuviese que empezar a valer más de las herramientas móviles, de la telefonía, de los datos, de los datos y el 4G. Y eso al final hizo que también las empresas de data centers se dieran cuenta que tenían que actualizar rápidamente y fortalecer sus infraestructuras. Allí tuvimos un muy buen año en 2020 por este tema. Entonces, yo creo que el negocio de data centers se vio positivamente impactado en todos los territorios, específicamente pues en Sudamérica y en el país donde me encuentro, que es Colombia, pues también fue positivo porque en el caso de Colombia es la puerta de los cables submarinos al resto de Sudamérica. Entonces esto también hizo que se fortalecieran muchas infraestructuras, que compañías nuevas de data center invirtieran en el país, con infraestructuras fuertes, tier 3, tier 4. Entonces esto ha sido bastante positivo también en general en la región, y te lo digo porque hemos venido desarrollando sinergias a nivel regional con empresas y con asociaciones de construcción. El tema de la construcción, la actualización en inmuebles también se activó de manera importante. Hay un interés en todo el sector de construcción por abordar, digamos que más a profundidad los temas de tecnología. Ellos saben que necesitan atacar clientes premium. Los clientes premium necesitan un valor agregado adicional en sus edificios, no solamente área, sino también todo el tema del despliegue tecnológico. Entonces, esto ha sido bastante positivo y ha impactado positivamente también la región. Eh, el tema empresarial, o sea, todo lo que fue relacionado con redes empresariales, obviamente, al moverse todo el entorno de oficinas a la casa, pues estuvo un poco detenido. Sin embargo, hemos visto en los últimos meses una dinámica muy interesante en la reactivación de todos estos proyectos y vemos un 2022 bastante fuerte en lo que va a ser recobrar la dinámica que llevaba todo el tema enterprise, todas las aplicaciones de oficinas y en general infraestructura empresarial. Ok. Bien, ustedes como empresa de servicios pues, no pueden quedar aislados de los efectos de esta reactivación. Ha habido presiones inflacionarias, escasez de algunas materias primas, pues varios temas que han aparecido por ahí. ¿Ustedes han tenido algún efecto? ¿Ustedes en los servicios que ustedes ofrecen, aumentos de precios, escasez de alguna materia prima, algún producto? ¿O Pues ustedes? sí, en general varios temas han impactado a todo el mercado, Así no es. solamente el mercado de la tecnología, en general a todas las ramas de la economía, en todo el sector comercial, y es que eh, primero, el tema de las materias primas, cuando se retomó toda la dinámica a nivel mundial, hizo que se generara cierto nivel de escasez, también algunas presiones inflacionarias, como tú lo dices, algunos temas sociales en diferentes países también impactaron. Ahora se vienen dando algunos retos a nivel de cadena de suministro, que se está impactando no solamente por mercancías que vienen de Asia o de Europa, sino también incluso dentro de América. Pero lo importante es haber planeado y encarado bien este tema. Nosotros consideramos que desde Panduit tenemos una estructura a nivel de socios de distribución, empresas que se encargan de poner todos los componentes en los países. Creo que son compañías bastante robustas que le han apostado mucho a tener inventarios importantes para soportar esta reactivación. Entonces hemos podido manejarlo de una manera bastante satisfactoria, hemos podido manejar el tema de estos retos que plantea la cadena de suministro, hemos también manejado de manera muy consistente el efecto a nivel de precios, hemos sido en eso muy cuidadosos para transferir digamos que a los clientes de manera muy gradual eventualmente estos impactos, pero ha sido bastante bien recibido por el mercado. Los clientes están tranquilos, saben que Panduit ha venido haciendo las cosas organizadamente y si bien ha tenido algún efecto, pues lo hemos podido manejar sin inconvenientes mayores. Muy bien. Ahora, digamos, ya poniéndolo ya con las empresas, con los corporativos, digamos, si lo pudiéramos platicar así, eh, la eficiencia energética ha tenido una transformación, ha evolucionado. Hoy, en la actualidad, ¿cuáles son los beneficios de aplicar proyectos de eficiencia energética?
Mira, tocas un tema muy interesante en dos frentes, en la eficiencia energética como tal y en el tema de la eficiencia enfocada también a la responsabilidad empresarial y a la responsabilidad social de las organizaciones. Lo primero a nivel de la eficiencia energética como tal, ya yo creo que el tema se ha permeado mucho en que, pues primero tenemos que hacer un uso responsable de los recursos, también que, y no solamente esto se debe a una corriente a nivel mundial sobre el tema de la protección del medio ambiente, sino un cambio a nivel generacional. Tenemos a una población millennial que está bastante consolidada en las empresas, estamos teniendo una generación centennial que viene a ocupar las plazas de trabajo y con eso pues vienen unos compromisos a nivel de sociedad en que las empresas tienen que alinearse con el tema de la eficiencia y allí te cuento, hemos hecho esfuerzos muy interesantes desde la parte empresarial en enfocarnos en ese tipo de soluciones. Tenemos nuestras soluciones blancas enfocadas en ahorro de energía, en iluminación. Tenemos también el tema de los cables más delgados del mundo para poder optimizar al máximo el uso de las canalizaciones, el uso de los espacios, poder mejorar la ventilación que se traduce también en eficiencia de la energía. Tenemos también las aplicaciones en entornos de data center altamente eficientes. Tú sabes que los data centers son grandes consumidores de energía. Tú puedes tener en una cuadra, en un data center que ocupa una manzana, puedes tener tanta energía como la que podrías consumir un pueblo, en una población pequeña. Entonces, todo esto son enfoques de infraestructura para poder mejorar la eficiencia energética. Ahora, como lo sabes, el ciclo de la eficiencia energética exige también que nosotros implementamos, midamos, tomamos decisiones y empecemos a volver esto un círculo virtuoso, ¿no? Entonces, nada hacemos tomando decisiones si no medimos, si no controlamos. De allí la importancia de implementar, por lo menos en nosotros tenemos en Data Center, que como te digo son los grandes consumidores, los componentes de monitoreo y control. Tenemos el DCIM de SynapSense, tenemos el DCIM de Smart Zone, muy enfocados en el tema de eficiencia energética, de aplicación de los recursos. Entonces, nuestras soluciones están muy enfocadas a eso, al tema de eficiencia energética y obviamente los ahorros que tienen los clientes a nivel de retorno de inversión, el payback se acelera porque aunque hagas una inversión eventualmente que pueda ser sensible a nivel de precio en el momento del CAPEX, pues en el momento en que vas a hacer el cálculo del OPEX proyectándolo al futuro, pues es muy conveniente. Los costos de operación se reducen, los costos de servicios públicos y obviamente la recuperación se va a dar de manera más ágil. Entonces, yo creo que las empresas ya tienen interiorizado el tema de la eficiencia energética. Y por otro lado está el tema de la responsabilidad, como te decía, empresarial en cuanto al medio ambiente, que también está relacionado con la eficiencia energética. Entonces, cómo los edificios reducen la huella de carbono, el impacto que tiene sobre el medio ambiente, también cómo se vuelven mucho más eficientes en tener infraestructura por ejemplo, un esquema de transporte liviano, a nivel de empaques, cómo ser más eficientes en el uso de los residuos, cómo volver el material reciclable. Allí también desde Panduit hemos enfocado esfuerzos para poder hacer mucho más eficiente el tema de la huella de carbono. Como te decía, el uso de los cables más delgados del mundo, en este caso, tecnología que tenemos que es Varimatrix, pues al requerir menor materia prima, requiere menos energía en su producción, menos energía en el transporte, menos canalizaciones y toda la cadena se ve positivamente impactada en todo este modelo de la eficiencia y de la responsabilidad. Em, entonces, y pues claro, todo lo que estamos haciendo a nivel de eficiencia energética implica consumir menos energía, menor huella de carbono. Entonces, todo esto está muy conectado y por eso el tema de la responsabilidad para nosotros es un tema que tomamos realmente muy en serio. Claro. Sí, y más ahora de cara a la COP26, ¿no? Digamos, las empresas, los países, algunos hacen un esfuerzo, otros medianamente, pero bueno, por ahí se va, ¿no? Hay un reto importante por ahí en esa parte de reducir la huella del carbono, ¿no? Yo creo que hay muchos retos a nivel Latinoamérica, creo que es muy importante. Tiene que ver con el poder adquisitivo de los países, de las empresas. Entonces, son varias variables que entran. Tú podrás querer, pero a lo mejor no tienes los recursos. No es lo mismo un sector de alimentos que está dinámico a un sector turismo que está parado por la pandemia. Son
son dos historias, dos escenarios diferentes que sin duda van a tener que hacer ahí. Ahora, digamos, la eficiencia energética es una variable que aplica, es transversal prácticamente para todos los sectores. Digamos, la eficiencia energética como una herramienta de sustentabilidad, como me lo estás planteando, hoy, ¿dónde estarían las oportunidades en América Latina? Como lo decíamos, no es lo mismo Europa que América Latina, no es lo mismo Argentina que México, Colombia, no es lo mismo que Centroamérica. Creo que hay una diversidad de realidades, ¿no? Entonces, si lo pusiéramos así, ¿dónde ven las oportunidades ustedes? Primero, consideraríamos nosotros o consideramos que definitivamente hay que hacer un análisis general de la infraestructura a nivel de lo que tienes implementado en un edificio. Como tú decías, no solamente se trata de un edificio de oficinas, esto también aplica para las oficinas, los edificios de educación, los edificios de salud, edificios públicos, donde hay compromisos incluso de los estados para alinearse con estos conceptos de la eficiencia. E incluso también llegando hasta la industria. Estamos hablando que el concepto de industria 4.0 ha llegado no solamente para recoger datos de la industria y llevarlos al data center empresarial y procesarlos, sino también para identificar las eficiencias que hay en los ambientes industriales. Entonces, sí es un tema muy importante ver que esto es transversal, que está impactando todos los sectores y que debemos atacarlo de manera importante. Entonces, como te decía, lo primero es hacer una evaluación general a la infraestructura, empezar a identificar dónde se pueden generarla o dónde están las áreas de oportunidad más relevantes. Por ejemplo, si hiciéramos un análisis en un edificio de oficinas, una parte importante puede estar en el sistema de enfriamiento y en el sistema de aire acondicionado. Entonces, una de las estrategias sería, ¿estás monitoreando este sistema? ¿Estás monitoreando el uso de los motores? ¿Estás monitoreando la ocupación? ¿Qué necesitas para lograr esto? Entonces, identificas cuáles son los dispositivos que necesitas, los despliegas. Allí, como te digo, la red de Panduit toma mucho valor porque con eso conectas los dispositivos, los llevas a un sistema de automatización, empiezas a medir, identificas dónde están las oportunidades, las implementas, sigues midiendo, identificas oportunidades, desarrollar todo el ciclo de la eficiencia energética, como te digo. Otro tema también importante está en ver que aunque tengas infraestructura implementada, dónde te está funcionando bien y si vale la pena moverse a una infraestructura más moderna que te simplifique. Por ejemplo, el hecho de la implementación de sistemas con PoE++, en el que tienes un cableado estructurado por el que llevas la misma energía, te va a impactar en que tú ya no tienes que hacer un doble tendido de canalizaciones, uno para la parte de datos y otra para la parte eléctrica. Tú básicamente por el cable de datos ya estás enviando energía. Es decir, toda esa red eléctrica que tenías antes de soporte, no la necesitas, estás eficientizando eso, generas ahorros a nivel de mantenimiento, generas ahorros a nivel de componentes. Entonces, esto también te mejora mucho la eficiencia. No tienes múltiples transformadores ubicados en las cámaras de video en un edificio, por ejemplo. No tienes múltiples transformadores haciendo ese proceso de transformar de 110 voltios a 12 voltios en DC, sino que lo haces a través de la red de manera eficiente y te ahorras energía. Esa es una estrategia también muy importante. Y el tema definitivamente del espacio. El espacio es un tema mayor en el análisis de la eficiencia. Porque, por ejemplo, si tú implementas una infraestructura con cables delgados, con cables más eficientes, te das cuenta que puedes reducir en un 25%, por ejemplo, tus canalizaciones, ¿cierto? Entonces vas a hacer uso más eficiente, ya no vas a invertir tanto dinero en canalizaciones, también vas a invertir menos dinero en la mano de obra que se requiere para todo esto y son eficiencias que al final le quedan a las compañías conectadas de la eficiencia, del lado de la eficiencia energética. Y por último, también otro tema, estar muy alineado con los estándares, con lo más reciente que hay a nivel de buenas prácticas de la industria. Hace poco tuvimos una charla con empresas de diseño interior y nos decían que no conocían, por ejemplo, las ventajas de implementar redes zonificadas. Entonces, cuando tú empiezas a implementar redes zonificadas, te das cuenta que tienes menores inversiones en cables, por ejemplo, cables más cortos porque tienes los gabinetes más cerca a donde están los puestos de trabajo y eso al final te generan unas eficiencias grandísimas. Entonces,
Yo creo que hay que verlo desde todo, desde el punto de vista del diseño, desde la implementación y desde el ciclo de la eficiencia para lo que ya está construido. Así es. Sí, sin duda ahí, ahora sí que ahí es muy importante acercarse a los especialistas, ¿no? Ahora sí que acercarse a la gente que sabe y que te dé una buena estrategia, creo que ese es, ahí está la clave en muchos sentidos, ¿no? Eh, Muy bien, estimado Guillermo. Ahora, si lo viéramos un poco en el escenario de los negocios de este sector, ¿cómo lo ves? ¿Cómo, digo, sin duda que pues por toda esta nueva tendencia, la apertura, la modernización de las empresas, como bien como lo dices tú, pues creo que va a ser un negocio muy dinámico hacia adelante. Pero bueno, me gustaría escuchar tu opinión al respecto. ¿Cómo ves este negocio hacia en los próximos, pues vamos a ponerle 3 años? Pues mira, Pedro, que nosotros lo vemos de una manera muy optimista, muy interesante, porque hemos venido, y como tú lo decías bien, son los especialistas los que estamos, digamos que a nivel de fabricantes, también llamados a contarle al mercado qué se puede hacer a nivel de tecnologías, de arquitecturas de tecnología. Lo hemos venido haciendo. Desde Panduit mantenemos mucho el contacto con usuarios finales, también nuestro grupo de integradores certificados, que son empresas de ingeniería poderosas en la región, también se encargan de hacer esta misma tarea de evangelización de tecnología. Entonces, en esto hemos podido ser muy eficientes. Y el negocio se proyecta a futuro muy interesante. ¿Por qué? Porque aunque las redes de cableado estructurado inicialmente nacen para manejar datos, para conectar equipos de telecomunicaciones, pues el tema de la convergencia ha abierto una oportunidad grandísima. Es decir, que tú puedas llevar toda la información de tu edificio a nivel de seguridad, a nivel de control, a nivel de administración, de los sistemas eléctricos, de los sistemas mecánicos, pero no solamente allí, sino que puedas traer toda la información de la planta industrial, en el caso de empresas que tienen procesos de fabricación. El hecho de que puedas jalar toda esa información, pues todo eso te genera un enorme valor. Por eso aquel tema de Big Data y de la analítica y de la inteligencia artificial y del Machine Learning, todos estos conceptos lo que al final demandan son redes. Incluso las redes inalámbricas que se están implementando de manera extensa en los edificios, pues detrás de toda esta tecnología inalámbrica hay infraestructura que conecta esto con los data centers. Entonces, nunca hemos visto tal nivel de necesidad a nivel de conexiones como las que tenemos ahora, y esto se va a ir profundizando. Es decir, a medida que va pasando el tiempo, no vamos a tender a simplificar, sino obviamente a volver mucho más eficiente el concepto del edificio inteligente. El edificio digital ya no va a ser una opción, va a ser una necesidad. Entonces, entre mayores conexiones, pues más necesidad de conectividad, de infraestructura de red. Por eso estamos muy enfocados en volverla muy eficiente, menos componentes, componentes más eficientes, más sencillos de manejar. Entonces, esto lo que está llevando es que tengamos una altísima densidad de conectividad en los edificios. Lo vemos muy interesante. A nivel de data center, te digo, hay una oportunidad grandísima. Algunos análisis muestran que los data center en instalaciones de cliente, los que llamaríamos data center on-prem, están rondando entre el 60 y el 70% en participación a nivel mundial. Estos data centers se van a ir migrando hacia el concepto de cloud, hacia un concepto de los modelos híbridos. Entonces, todos estos data centers se van a tener que fortalecer a nivel de conexiones. Tanto el data center de Edge, es decir, los data centers que tenemos próximos en cada uno de los países, como los data centers de cliente, donde van a tener también que reforzarse por el tema de la seguridad de la información, por la continuidad de negocios. Entonces, hay un panorama bastante interesante para el negocio de la conectividad empresarial en los próximos 10 años, sin ninguna duda. Sin duda. Pues muy bien, estimado Guillermo, pues ya para cerrar la entrevista, sin duda que toda la actividad que gira alrededor de Panduit suma al tema de la reducción de huella de carbono, suma a la reducción de emisiones, pero algo que me quieras comentar respecto a la COP26. Pues mira, un tema definitivamente importante para las organizaciones y que está realmente en el ADN de Panduit, y te lo comento desde nuestras oficinas centrales, que están ubicadas en un edificio especialmente diseñado LEED, hasta todas nuestras acciones a nivel
de orientación en producto, la orientación a nivel de logística y despacho de productos a los diferentes países, desde el análisis del desempeño enfocado al tema de la eficiencia, pues hay que trabajar en esa línea, es definitivo. eh, Pronto verán algunas de las acciones que tenemos también planteadas de novedades a nivel de la forma en la que estamos desarrollando, por ejemplo, el tema de la distribución y empaques de nuestros productos. Entonces, esto es un cambio que hay que hacerlo. Nosotros hace poco hemos liderado, hemos actualizado nuestros documentos de ética y de cómo funcionamos a nivel de responsabilidad medioambiental. Los invitamos que los podamos ver. Si necesitan también contactarse con nosotros, les podemos contar un poco hacia dónde va el mundo de la tecnología y la infraestructura en este camino. Entonces, lo que tú decías y que me parece súper importante, estamos para poderles acompañar en esos procesos a las organizaciones donde quieren implementar este tema de la eficiencia energética de manera profunda, alinearse con todas estas tendencias que se han venido dando y los compromisos de los estados. Entonces, estamos abiertos en acompañarles. Como te decía, tenemos presencia directa de Pambi en Latinoamérica. En sus territorios seguramente encontrarán a quien los pueda atender. Entonces, déjennos saber y háganos también partícipes de estas oportunidades y estamos realmente para apoyarles en general. Muy bien, pues platicamos con Guillermo Ortegón, Territory Account Manager de Pambi. Muchas gracias por la entrevista. A ti, Pedro, muchas gracias por el espacio. Gracias.